Bueno, la visita del presidente López Obrador a la Casa Blanca ha dejado mucho de qué hablar. Varios temas quedan para el análisis, comenzando por los discursos de López Obrador y Donald Trump, que vale la pena volverlos a ver, leerlos y desmenuzarlos. Me enlazo ahora, precisamente para esto, con los internacionalistas Guadalupe González y Jorge Esquiavón, para dialogar sobre este tema. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Walu. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Hernán. Hola, Walu. Qué placer estar con ustedes. Gracias por aceptar esta invitación. Les cuento, es un formato de debate. Les vamos a asignar un tiempo determinado a cada uno de ustedes, el mismo tiempo a los dos. Cuando haya concluido su tiempo, va a sonar un timbre que se escucha más o menos así, a ver si podemos oírlo. De todas formas, ustedes pueden consultar el tiempo que les queda en un reloj que va a aparecer abajo en la pantalla del lado derecho. Déjenme plantearles la primera pregunta. Quisiera pedirles una opinión general del 1 al 10. ¿Cómo califican ustedes esta visita? ¿Cuál es el balance general que ustedes hacen? ¿Fue exitosa la reunión de López Obrador con Donald Trump? ¿Dirían ustedes que a pesar de los riesgos que implicaba este encuentro, López Obrador salió bien librado o no salió? Vamos a empezar contigo, Walu. 2 minutos esta intervención, y si nos pueden dar una calificación de esta reunión. Lo que vimos el día de ayer fue un éxito de la diplomacia presidencial. Yo te diría, pues le pondría un 9 en términos de diplomacia presidencial, y se ve que además hubo un trabajo tras bambalinas político y diplomático, en donde me parece que también estuvieron trabajando tanto los diplomáticos profesionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, muy probablemente la embajadora también, pero también me parece que hubo ese trabajo tras bambalinas a nivel más personal, a nivel de la relación entre Ebrard y el yerno de Trump. Vimos digo que fue un éxito de diplomacia presidencial, porque realmente es muy rara la ocasión en la que se ve a un Trump sonriente que inicia su discurso diciendo que está conmovido, algo verdaderamente inusitado. Vimos un Trump que yo creo que si él se ve en el espejo no se va a reconocer. Claramente se trabajó para ir, sincronizando no solamente un tono muy cordial de la relación entre los presidentes, y esto es un éxito, pero también es parte de los problemas, porque no puede ser que una relación tan compleja como la relación entre México y Estados Unidos penda básicamente, ¿no?, de que los presidentes se lleven bien, y sobre todo un presidente como el de Estados Unidos que está en un proceso de reelección. Entonces, el que se lleve bien ahorita pues con el presidente Andrés Manuel puede ser que le quite bonos, ¿no?, en otro momento. Entonces creo que yo lo marcaría como un 9 de diplomacia presidencial. Gracias, Walu, muy buen comentario. Jorge Esquiavón, por favor. ¿Qué calificación? A los profes lo que más nos encanta en la vida es poner calificaciones, pero es una de las cosas más complicadas que existen en la vida, porque uno tiene que justamente pensar en los diferentes componentes. Por lo tanto, si yo tuviera que poner una calificación a la parte pública de la visita protocolariamente, coincidiría con la profesora González y diría 9 de calificación para la parte protocolaria. Sin embargo, no todo es forma, otras cosas son fondo, y justamente en el fondo es donde cuesta más trabajo poner una buena calificación. Y ahí lo que me gustaría sería ponderar 2 factores: el factor de lo que vimos públicamente y aquello que solo se vio a través de redes sociales de la cena en privado. Y ahí pondría en la parte pública de fondo, no hubo fondo, un 5 de calificación reprobatorio, pero como en la parte de la cena sí hubo una convocatoria a los actores económicos más relevantes de la relación bilateral, es decir, a los empresarios mexicanos y a los empresarios estadounidenses con inversiones en México, a esa parte le pondría 7 de calificación. Por lo tanto, en promedio pasa de panzazo la parte de fondo con un 6 de calificación. Bien, Jorge, gracias. Walu, nomás para contrastar, ¿tú al fondo le pones qué calificación al fondo de la reunión?
fondo de la reunión, en la parte económica me parece que le pongo un 8, básicamente por el hecho de que fue el núcleo de la reunión. O sea, claramente, al menos desde el punto de vista de la agenda del presidente mexicano, se trataba de contar con el aval del lanzamiento del TEMEC para poder así, digamos, subir a los empresarios y a la inversión, ¿no?, que tan necesaria en México. Pero el 8 problema, a la parte económica y a otros temas de fondo. Pues mira, los otros temas de fondo que son tan importantes, te diría que en el tema de migración pues están reprobados, porque ahí sí, digamos, yo te diría que hay un 0 en el fondo. No es posible que en el discurso se diga que hay un respeto a México cuando ha habido una falta de respeto absoluto a los migrantes mexicanos y centroamericanos. No solamente una falta de respeto. A eso iba y déjenme plantearles lo siguiente. Llama la atención la manera con la que Trump habló de la comunidad mexicana en Estados Unidos, y quisiera que retomáramos un pequeño fragmento de lo que dijo ayer Donald Trump. Por favor, a ver si me lo pueden correr. Estados Unidos alberga a 36 millones de ciudadanos mexicano-americanos que fortalecen nuestras iglesias, nuestras comunidades y colorean todos los trazos de la vida de nuestra nación. Es cierto, el tema migración no se tocó. Walu le pone un 0 a este tema. Pero que yo recuerde, nunca habíamos escuchado a Trump hablar así de la comunidad mexicano-americana en Estados Unidos. Yo no lo recuerdo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se trata de un burdo intento para superar su intención de voto entre los hispanos, que hoy acaso será de un 25%, según las últimas cifras que vi? ¿Se podría pensar que en algo hay un mérito quizás de esta diplomacia presidencial mexicana, de la diplomacia mexicana, como hablaba hace un momento Walo, o incluso que tenga que ver simplemente con la química de los dos presidentes? Les pediría 1 minuto y medio, por favor, para contestar a esta pregunta, y vamos a invertir el orden, comenzando ahora por Jorge. Aquí estamos viendo política electoral pura, porque dentro del discurso de Trump, lo que oímos ahora sí es finalmente un acercamiento, y por cierto, tiene mal los datos el presidente Trump. Solamente hay 24 millones de personas de origen mexicano que son ciudadanos de los estadounidenses. El número de 36 millones incluye a 12 millones de mexicanos de primera generación que son ciudadanos mexicanos, y de ellos solamente 3 millones son dobles ciudadanos. Por lo tanto, son 27, no 36, como dice Trump. Pero en esa parte sí está tratando de acercarse a la comunidad de votantes mexicoamericanos en los Estados Unidos. Sin embargo, en otras partes de su discurso, y particularmente en lo que ha dicho en muchos otros momentos, vemos más bien una búsqueda de mandar la señal de que es grande el éxito de su política en términos de control fronterizo, y ahí sí México ha sido un socio confiable para la contención de la migración, fundamentalmente de centroamericanos a través del territorio mexicano hacia los Estados Unidos, muchos de ellos justamente aprovechando el programa impuesto en gran medida a México por la administración Trump para quedarse en México mientras llevan a cabo sus procedimientos de asilo al interior de los Estados Unidos. Y finalmente, por el otro lado, reconociéndole al presidente López Obrador el apoyo que dio para esta contención migratoria de centroamericanos y de mexicanos. Gracias, Jorge. Guadalupe González, por favor. Bueno, Donald Trump es un personaje que miente cuanto habla. Y no solamente miente cuanto habla, se contradice completamente. Evidentemente, desde la perspectiva de Donald Trump, la reunión con el presidente Andrés Manuel es un tema electoral que corta por dos partes. Uno, efectivamente, tratar de evitar
digamos, una desbandada masiva del electorado latino en favor de los demócratas, pero también, por otro lado, digamos, apuntalar el voto que viene en torno al tema económico. Y el TEMEC es vendido en Estados Unidos como un gran éxito económico. Pero si vemos, y digo que miente y se contradice, el día anterior envió 2 tweets. Uno señalando que volvería a buscar, ¿no?, el que se cerrara el programa de DACA, que le permite a los niños que pasaron a los Estados Unidos cuando eran pequeños, llevados ilegalmente por sus padres, y tendrían que regresar, en lo cual estamos viendo que esto podría afectar a millones de personas, ¿no? Y al mismo tiempo también anunciando otras medidas antimigración. Incluso el programa en el cual México está cooperando con Estados Unidos en materia de control fronterizo está siendo litigado en las Cortes de Estados Unidos porque se considera que violenta los derechos humanos. Entonces lo que aquí estamos viendo es un presidente en campaña que va a mentir y va a hablar cada día lo que le convenga según se dé el contexto electoral. Gracias, Guadalupe. Jorge, ¿me permiten ir a un corte y continuamos con este diálogo después de estos comerciales? Ya regresamos, por favor, no se vayan. Gracias, estamos de vuelta aquí en La Octava platicando sobre la visita del presidente López Obrador a Washington y los discursos del presidente Donald Trump y del presidente López Obrador. Estamos platicando con Guadalupe González y Jorge Schiavón, los dos internacionalistas muy reconocidos, a quienes les agradezco ser parte de este diálogo. Déjenme plantearles otro tema sobre el discurso que pronunció el presidente. En mi opinión fue un discurso potente que vale la pena revisar con cuidado. Creo que en general el discurso recibió buenas reacciones por parte de analistas y de la prensa, aunque ciertamente hay críticas. Sin embargo, es innegable admitir que hubo partes que sí llamaron la atención y que a algunos les generaron irritación. Hay una parte en particular que quisiera recuperar para esta discusión. Durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona y lo que estimo más importante, hacia mi país, hemos recibido de usted comprensión y respeto. También quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos. Pero lo que más aprecio es que usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía. En vez de la doctrina Monroe, usted ha seguido, en nuestro caso, el sabio consejo del ilustre y prudente George Washington, quien advertía que las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Y se ha conformado aquí una comunidad de cerca de 38 millones de personas, incluyendo a los hijos de padres mexicanos. Se trata de una comunidad de gente buena y trabajadora que vino a ganarse la vida de manera honrada y que mucho ha aportado al desarrollo de esta gran nación. Ciertamente, en la historia de nuestras relaciones hemos tenido desencuentros y hay agravios que todavía no se olvidan. Yo me pregunto si algunas de estas frases que AMLO pronunció en su discurso eran más bien expresiones de deseo, una manera de decirle al presidente, de una manera muy elegante y muy sutil, de decirle a Donald Trump cómo queremos que sean los términos de la relación. Por ejemplo, cuando le dice, usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía,
quizás le está diciendo, por favor, respete nuestra soberanía. Cuando le dice, hemos recibido de usted comprensión y respeto, quizás le está pidiendo comprensión y respeto. Cuando le dice, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos, le dice, gracias por ser cada vez más respetuoso con nuestros paisanos mexicanos. Quizás le reconoce en parte haber cambiado el tono, pero le está pidiendo que los respete. Lo mismo cuando le dice, la historia nos enseña que es posible entendernos sin prepotencias ni extremismos. ¿No les parece que tal vez está diciendo delicadamente, le está diciendo a Trump, no sea prepotente, no sea extremista, modérese un poco, bájele un poquito 2 rayitas? ¿Cómo interpretan ustedes ustedes que son además expertos en diplomacia y que saben leer los mensajes cifrados? ¿Los hay? ¿Son mensajes así? ¿O cómo leen ustedes estas frases? Les pediría 1 minuto y medio para cada uno, comenzando por Walu, por favor. Mira, estamos en la época de la posverdad y los fake news. Claramente en este discurso la narrativa no coincide con la realidad. Si uno analiza las acciones de Estados Unidos, del presidente Trump, desde su campaña, las expresiones en contra de México y los mexicanos, no solamente eso, sino su valoración completamente negativa del Telecán. O sea, si hoy tenemos un nuevo tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, es porque hubo un forzamiento por parte del presidente Trump para imponer, digamos, una renegociación, una revisión del tratado. Entonces, tenemos un discurso en donde claramente está este contraste entre la narrativa y la realidad, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo desde mi punto de vista? Son 2, y yo creo además que se sincronizaron al momento de escribir los discursos, porque son muy parecidos en el tono. Uno, fijar un tono de cordialidad. Eso me parece muy importante. Y la segunda cosa, efectivamente, es comprometer públicamente al otro en un cierto camino, ¿sí? Entonces, de la misma manera que al momento de hablar y decir, usted no respeta, cuando todo el mundo sabe que no ha sido así, porque incluso hemos tenido, ¿no?, la amenaza de imposición de aranceles, a menos que México se haga lo que quiere Estados Unidos. Gracias, Walu. Jorge, por favor. Yo regreso a mi comentario inicial entre la forma y el fondo. La forma es diplomacia pura, protocolo puro. Bien dicen algunos que la política es el arte de saber comer sapos sin hacer caras. Y los dos lograron justamente eso, comer muchos sapos, particularmente el presidente López Obrador, frente a prácticamente 2 años desde que era candidato a la presidencia Trump, de ser anti-mexicano y de utilizar además a México y a los mexicanos como una piñata política. Por lo tanto, ahí vemos justamente este protocolo y este desideratum de cómo le gustaría que fuera la relación de cordialidad entre México y Estados Unidos. Y por el otro lado, yo lo que noto en el discurso del presidente López Obrador fundamentalmente, aunque también hay un poco de eso en el presidente Trump, si me da tiempo entro a ello, es que está hablando a 3 públicos diferentes en un solo discurso y por eso puede haber muchas contradicciones. Un primer público, obviamente, somos nosotros, los mexicanos de este lado de la frontera, porque al final de cuentas, lo que más le interesa al presidente López Obrador es tener a su coalición electoral de este lado del país contenta. Segundo, le está hablando a los mexicanos del otro lado de la frontera, a esta comunidad justamente de 36 millones de primera, segunda y tercera generación de mexicanos que hay en los Estados Unidos, porque además de todo, ojalá que también entremos en eso, hubo una enorme descortesía de no reunirse con la comunidad de mexicanos en el exterior en este viaje y el relación. Y tercero, le está hablando el presidente Trump justamente con ese desiderato. Claro. Permítanme un corte, por favor, y entramos al tercer y último bloque de este diálogo sobre la visita del presidente López Obrador a Washington. Ya volvemos. Gracias, estamos de vuelta en La Octava con Guadalupe González y Jorge Esquiavón, platicando sobre el discurso del presidente Donald Trump ayer, del presidente López Obrador frente a Donald Trump en la
la Casa Blanca. Otro de los temas que saltaron mucho es cuando López Obrador argumenta que le dice a Trump, le agradece que nunca ha intentado imponernos nada que vulnere nuestra soberanía. Y a mí sí se me revolvió el estómago porque, pues, evidentemente haber movilizado a miles de elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur por las amenazas de subir aranceles al aluminio y al acero, pues es una evidente intromisión a nuestra soberanía. ¿Por qué creen ustedes que el presidente dice una cosa así? ¿Qué necesidad había de hacer ese señalamiento en estos términos? Empecemos contigo, Jorge, 1 minuto, por favor, cada uno. Bueno, para empezar, la amenaza era mucho mayor. No solamente eran aranceles sobre el aluminio y el acero, eran aranceles sobre todas las exportaciones de México hacia los Estados Unidos, con 5% el primer mes, subiendo 5% en los meses adicionales. Por lo tanto, el que México haya asumido la responsabilidad, impulsado y obligado por los Estados Unidos a hacer control migratorio de los flujos centroamericanos a través de México, pues claramente es una imposición sobre la soberanía nacional, y estamos utilizando aproximadamente a 1/3 de la Guardia Nacional para hacer control migratorio de centroamericanos en su camino hacia los Estados Unidos, cuando realmente la Guardia Nacional, el objetivo central era atender la que hasta hace muy poco era la máxima prioridad que identificábamos los mexicanos en materia de política interna, y es garantizar la seguridad de los mexicanos dentro del territorio nacional. En pocas palabras, México sí está haciendo el muro, y México está pagando por el muro, porque estamos haciendo la contención migratoria y pagando por ella. Qué bueno que pronto lo dijo, yo pensé que lo iba a decir. Híjole, qué fuerte, Jorge, que digas que México está pagando por el muro. Guadalupe, ¿tú coincides con esta afirmación? ¿Cómo ves esto de esto que yo les preguntaba sobre el tema de la soberanía de México? Mira, a mí me parece que Andrés Manuel López Obrador, igual que Trump, son políticos con un colmillo impresionante. Y aquí el presidente, desde mi punto de vista, está tocando el ego de un personaje del cual depende para muchas cosas en este momento. Y entonces es una manera de tenerlo de su lado, halagándolo, lo está halagando, ¿sí? Y efectivamente, ¿con qué intención? Pero desde mi punto de vista? ¿No? Con una mentira flagrante, evidentemente. Entonces, sí, choca enormemente, y yo puedo imaginar precisamente a todos estos migrantes, ¿no?, lo que han de sentir al escuchar lo que aquí se dice, ¿no? Pero me parece que él está aludiendo básicamente al ego del personaje. Y si ustedes se ven, entre estos dos personajes hay una alianza política, más allá del país. Y esa es la parte que el mal sabor de boca que yo me llevo de esta reunión. Está el interés personal político de ellos antes que el interés del país. Volviendo al tema de los migrantes, hay una parte del discurso de López Obrador que fue aplaudida, que a mí me gustó mucho, donde se refiere a los 38 millones de personas que viven mexicanos de origen, que viven en Estados Unidos. Déjenme recapitular este fragmento del discurso del presidente. Y se ha conformado aquí una comunidad de cerca de 38 millones de personas, incluyendo a los hijos de padres mexicanos. Se trata de una comunidad de gente buena y trabajadora que vino a ganarse la vida de manera honrada y que mucho ha aportado al desarrollo de esta gran nación. Ciertamente, en la historia de nuestras relaciones hemos tenido desencuentros y hay agravios que todavía no se olvidan. No me los maltrate, presidente Trump, son gente buena, le encanta al presidente decir gente buena, son gente honrada. Ahí hay un mensaje también interesante, y además recuperar el valor de digamos, la importancia que tienen estos 38 millones de mexicanos o de estadounidenses de origen mexicano. ¿Cómo leyeron esta parte del discurso del presidente? Empezamos contigo, Wale, por favor. Vamos a
Vamos a darles aquí 1 minuto a cada uno, por favor. Esta es una de las partes para mí mejor lograda. ¿Por qué razón? Porque él está poniendo una narrativa que va exactamente en contra de la narrativa política electoral sobre la cual se ha sostenido políticamente el presidente Trump. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que no solamente le está hablando directamente a la comunidad mexicana allá, que es una comunidad enorme, dinámica, tan o más heterogénea y diversa y plural que el México de adentro, pero al mismo tiempo lo está comprometiendo también, ¿no?, a públicamente el que frente a este presidente que ha sido tan denostador de lo mexicano y sus bases también, ¿no?, claramente diciéndole somos buenos, ¿sí?, somos trabajadores y la economía y esta sociedad no sería lo que es si no fuera por ellos. Muy logrado. Claro, quizás sería una recomendación buena para el presidente que empiece a usar discursos escritos por alguien más, porque si hay, digamos, estamos discutiendo frases, no es casual esta discusión que estamos teniendo, ¿no? Y no es común que el presidente hable con un texto que le escriben profesionales, pero se nota que aquí hubo profesionales escribiéndolo. ¿Cómo lo ves, Jorge? Totalmente de acuerdo. Cuando el presidente se ciña al texto que le escribieron los profesionales, las cosas salen sustantivamente mejor. Y aquí también coincido con Guadalupe que lo que está haciendo es mandar una señal exactamente contraria, que los mexicanos no somos ni asesinos ni violadores, sino que somos buenos trabajadores y que justamente creamos las oportunidades para que la economía de los Estados Unidos sea productiva. Y también, como bien dijo Guadalupe, pero me gustaría profundizar en ello, está hablando a dos públicos, al público de los mexicanos de este lado de la frontera y del otro lado de la frontera. ¿Por qué? Porque de acuerdo a datos que tenemos en la encuesta México, las Américas y el Mundo, 21% de los mexicanos tenemos a un familiar viviendo en los Estados Unidos, por lo tanto tenemos la migración en la sangre, en el DNA, y 12% de las familias mexicanas reciben remesas de sus familiares en los Estados Unidos. Y estamos hablando de, ya vimos los datos, crecieron las remesas $30,000 millones al año, lo cual significa que el valor de los mexicanos en los Estados Unidos, que se queda en 90%, ya es de $300,000 millones, una cuarta parte del Producto Interno Bruto de México, a ese nivel. Bien, se me terminó el tiempo, pero a ver, hace rato al principio ustedes calificaron la visita en general. Al discurso de López Obrador, rápidamente, ¿qué calificación le ponen igual, Jorge? Yo le pongo 7. 7. Y te voy a explicar. ¿Jorge? Sí, 7. 7. Jorge. También le pondría un 7, pero tendría que calificar nuevamente diferentes componentes. Bueno, ya no da tiempo para eso. ¿Y al de Trump qué calificación le ponen? No, bueno, chafón, Trump, ¿no? El discurso de Trump. Chafón. Al lado del de López Obrador era un discurso sin ninguna estatura de nada, ¿no? Totalmente. Pero cumplía la función esencial de mandar una señal de cordialidad y el simple, ¿sabes por qué le pongo el 8? Justamente por lo que no dijo. Y a veces lo que uno no dice vale más que lo que sí se dice. Por Vale, eso, 8. ¿Tú, Walu, cuánto le pones al de Trump? No, yo le pongo 6. Sé que, 6. o sea, evidentemente se mordió la lengua todo el tiempo. Ya, bueno, pues qué interesante esta plática con Jorge Schiavone y Guadalupe González. Les agradezco mucho por este análisis, excelente análisis que han hecho de los discursos de López Obrador y de Donald Trump. Gracias. Espero que se repita. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias. Y ustedes que nos siguen en casa, no se pierdan nuestro programa de mañana que va a estar muy, muy bueno. Buenas noches.